Gracias, María Jesús. Bueno, en esta segunda parte... Espera, que si no... Ay, vale. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde andas? No, en mi pueblo. ¿Tu pueblo? De comisario allí en Mérida. Estupendo, ¿no? Que voy a tener que llamar a la reserva. Buenos días otra vez. Me alegro mucho de verte. sientan. Hacía mucho que no te veía. Por favor. ¿Se van sentando, por favor? Buenos días otra vez. En esta segunda parte de la sesión de mañana, tenemos como ponente a la inspectora jefa María Elena García Gálvez. Ella ingresó en 1999 hasta 2000 como policía alumna en la Escuela de Ávila. En octubre de 2000 a 2003, policía BPI, ¿qué? Brigada Provincial de Información. Yo es que estoy aprendiendo muchísimo aquí de los acrónimos. Brigada Provincial de Información, Jefatura Superior de Madrid también. Sí. Vale, muy bien. Después ha estado del 3 al 6 como inspectora alumna en la Escuela de Policía, también inspectora después del 6 al 7. Ha tenido otra serie de destinos hasta llegar al destino actual de la sección operativa central de caballería, en el que lleva unos 3 años, más o menos tienen 3 años de antigüedad allí. Además, en su formación tiene en su haber el grado en criminología, que terminó en el año 2016, el grado en trabajo social, también acabado en el año 2016, y es diplomada en trabajo social en el año 96. Bien, yo creo que como resumen de su currículum profesional está, y estamos todos expectantes porque tenemos muchísimo interés. 5 minutos antes te iré. Vale. Bueno, pues Gracias. Antes de nada quería agradecer a la organización por contar conmigo. Para mí es un honor el poder estar hoy aquí y participar en estas jornadas. Y quería también agradecer públicamente a José Eugenio Fernández Barallobre y a Martín Turrado Vidal, porque me han ayudado muchísimo cuando me ofrecieron dar esta ponencia. Los primeros años de la caballería yo no tenía muchos datos, y si no llega a ser por ellos, que generosamente se han ofrecido y han compartido conmigo sus conocimientos, pues no hubiera sido posible. Bueno, yo voy a hacer un recorrido histórico por el origen de la Policía Nacional, que como bien sabemos son los celadores reales. Tengo que decir que juego con un poquito de ventaja, porque los últimos 40 años he sido testigo involuntariamente, inconscientemente, de la historia de la caballería. Este policía armada que ven en la foto es mi padre. Mi padre estuvo en caballería 40 años y, como podrán entender, pues creo que en estos 40 años sí que he visto algo sobre la caballería. He sido testigo de muchas de las cosas que luego voy a contar. Para comenzar, no voy a redundar mucho, porque imagino que a lo largo de toda esta semana ya han estado hablando sobre la Real Célula del 13 de enero de 1824, cuando Fernando VII crea la Policía General del Reino. Como ya imagino que sabrán, porque han estado toda la semana hablando sobre ello, Fernando VII lo que quería era una policía que dependiera directamente de él. Había tenido unas malas experiencias con el ejército y quería eso, una policía de carácter más bien civil, a la cual dotó de un cuerpo policial profesional, como eran los comisarios, los superintendentes, los celadores de puertas, los celadores de barrio, y un cuerpo policial semiprofesional que eran los alcaldes de barrio. Todas estas personas tenían unos cometidos, pero claro, se dieron cuenta que para llevar a cabo estas funciones les hacía falta una fuerza auxiliar, una fuerza armada. Es por ello por lo que
En 1825, por la Real Orden del 1 de septiembre, se crean los celadores reales, que eran compañías a caballo. Que realmente, para simplificar y para que nos entendamos, los celadores reales fueron el brazo armado de esta Policía General del Reino. En un principio se crearon 4 escuadrones, cada escuadrón con 2 compañías, y orgánicamente seguían dependiendo del ejército, aunque funcionalmente ya sí que dependían de la Superintendencia General del Reino. Tengo que decir que estos celadores tenían su antecedente en 1823, que fueron creados por una circular del comandante Felipe Freire en Zaragoza. Y la idea era esa, crear compañías de caballería por todas las provincias de España. Aunque luego realmente esto quedó todo en un proyecto y hubo celadores en Zaragoza y posteriormente en Madrid. El cometido que tenían estos celadores reales, como ya bien he dicho, era el brazo armado de esta policía. Tenían que dar seguridad en los caminos, en los aledaños de Madrid, y también hacían rondas con esta figura que he comentado antes, esta figura semiprofesional, que eran los alcaldes de barrio. Bueno, aquí vemos una fotografía de un traje de celador. Este traje de celador está en el Museo de la Policía de La Coruña. Si no lo conocen, les recomiendo que vayan porque es un museo maravilloso. En la actualidad tenemos 13 trajes de celador real que se hicieron en el año 99 con motivo del 175 aniversario de la creación de la policía, y este año están confeccionando actualmente otros 15 trajes de celador para la celebración del bicentenario el próximo año, lo cual va a dar mucho más realce a los desfiles donde caballería participe. En 1827, prosiguiendo con el hilo argumental, en 1827, alegando problemas económicos, estas compañías que les había dicho que eran 4 escuadrones, cada uno con 2 compañías, quedan reducidas a 2. Otra compañía pasa a formar parte orgánica y funcionalmente del ejército, en concreto del capitán general de Castilla la Nueva, y 2 compañías pasan a ser en principio de infantería, pero posteriormente se les dota de caballos, y ahora sí que pertenecen orgánica y funcionalmente a la Superintendencia General del Reino. Como pueden ver, estos trajes se parecen mucho a los de la Gendarmería Real a caballo. Realmente en aquella época sabemos que había una gran influencia francesa y se inspiraron para hacer estos trajes en la Gendarmería Real a caballo que creó José I Bonaparte en 1812. Realmente esta gendarmería duró un par de años, pero como pueden ver es muy parecido. Este es el único grabado que hay original de la época en el que podemos ver el traje de celador. Bueno, y siguiendo con la historia, en 1833 fallece Fernando VII, sube al trono su hija Isabel II con solo 3 años, con lo cual asume la regencia su madre María Cristina y crea los cuerpos de salvaguardia reales. En un principio la función de estos cuerpos era dar protección a la corte. El proyecto que había era igual extenderlo por toda España, que hubiese unos 10.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, pero la realidad fue que únicamente se crearon 50 puestos en caballería, a los cuales se les pedía estas características: que tuviesen una edad entre 25 y 40 años, una altura de 5 pies y 4 pulgadas, que viene a ser 1,62 más o menos de estatura, que para aquella época ya era bastante, saber leer y escribir, y que fuesen licenciados del ejército sin notas desfavorables. Realmente de donde se nutrieron fue de licenciados de la Guardia Real. Siguieron dando seguridad en los caminos y en los aledaños de Madrid, y también tenían que proteger los reales sitios como era el Escorial, Aranjuez o el Pardo.
Llegamos a 1844, se crea el ramo de protección y seguridad, lo que popularmente eran conocidos como agentes, y la unidad de caballería sigue manteniéndose, dando seguridad en los caminos. En el año 1877 se crea el cuerpo de vigilancia y el cuerpo de seguridad, y de hecho se mantiene con este nombre, cuerpo de seguridad, hasta 1941, cuando se crea la Policía Armada. Tenemos constancia gráfica del primer escuadrón que se crea en caballería en Madrid en 1903, que realmente hasta 1904 no prestó servicios porque había problemas por el abastecimiento del ganado. Estos escuadrones tuvieron mucho protagonismo en la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Bettenberg en 1906. Como todos sabrán, ese día un anarquista, Mateo Morral, tiró un ramo de flores en el que iba oculta una bomba en la calle Mayor, cuando al paso de la carroza real. Los reyes no les pasó nada, hubo heridos y muertos, pero ninguno fue el rey y la reina. Y en ese momento había dos secciones de caballería. Mira, aquí podemos verlos, si se fijan. Estos son las secciones de caballería del cuerpo de seguridad. Una sección se dedicó a escoltar la carroza de respeto que llevó a los reyes hasta el Palacio Real, y otra sección acordonó toda la zona junto con Guardia Civil y Policía Marítima para encontrar al autor de los hechos. Además, este día, que eso luego lo contará José Eugenio, creo, estrenaban el gorro de fieltro inglés. Aquí lo pueden ver, el gorro de fieltro inglés, que posteriormente, en 1908, se extendió al resto de las unidades. Pero tuvieron un buen estreno. También tuvieron mucho protagonismo en otro intento de atentado que hubo también al pobre Alfonso XIII, en el año 1913, en el que también un anarquista intentó matar a Alfonso XIII con 3 tiros, falló, y fue, perdón, que se me ha ido esto. Y fue la unidad de caballería, que aquí se puede ver borrosamente, los que tuvieron que escoltar a este anarquista que detuvieron hasta la Dirección General de Seguridad, a Rafael Sánchez Alegre. De hecho, tuvieron que dispersar a la cantidad de multitud que había allí porque querían lincharlo, y fue la unidad de caballería quien tuvo que evitar ese linchamiento. En cuanto a Barcelona, tenemos constancia que en 1908 se crea el primer escuadrón de caballería de Barcelona, con 103 caballos. El primer servicio lo prestaron dando escolta, esta fotografía es dando escolta a la carroza de los infantes Don Fernando y María Teresa, y Doña María Teresa. Se ve un poco regular, pero van aquí detrás. Iban dando escolta y cerraban con una escuadra de trompetas. Está un poco borroso ahí, pero se puede ver. También tuvieron mucho protagonismo en la Semana Trágica de Barcelona, que ocurrió al siguiente año, en 1909. En cuanto a Bilbao, estas fotos son del año 1930 más o menos, en la que se tiene conocimiento de que hubo caballería en Bilbao. Indagando, hubo caballería hasta el año 50-53. Era una sección que pertenecía al escuadrón de Sevilla, lo cual llama la atención porque Sevilla no es que esté muy cerca de Bilbao. En cuanto a Sevilla, en 1925 se solicita la creación de un escuadrón en Sevilla para la exposición iberoamericana que iba a haber en 1929. En 1928 se forma ese escuadrón en Madrid, y en 1929 comienzan a
a pasar allí su servicio. Estas fotos son del cuartel donde estaba este escuadrón, que es en la Alameda de Hércules, no sé si conocen Sevilla, pues estuvo allí hasta los años 70, posteriormente estuvieron un tiempo a las afueras de Sevilla, en un cortijo que era privado, que compartieron con el dueño del cortijo, que se llamaba Charco de la Pava, en Vega de Triana. No sé si habrá algún sevillano que conozca. Bueno, pues no sé si lo conocerá. ¿Sí? Es que es lo que me han contado, sí. Que estuvieron ahí un tiempo hasta en el año 92, que fueron al cortijo del cuarto donde están actualmente. En cuanto a Valencia, estas fotografías son de 1925. Es una procesión del Corpus Christi en la plaza de Manises. Tenemos constancia de que también hubo caballería allí a partir de 1925. En cuanto a Zaragoza, que también hubo caballería allí, hasta la Guerra Civil, por lo que me han contado los antiguos del lugar, estuvieron en los bajos del Palacio de Aljafería, que lo que ahora es las Cortes de Aragón. Por lo que me han dicho, tuvo que ser en el año 32, con 32 caballos, que estuvieron ahí hasta la Guerra Civil. Posteriormente pasaron al cuartel general de Mayandía, que está enfrente de la Jefatura Superior de Aragón. Allí estuvieron hasta el año 2003. Esta foto es del último año. Esa era la entrada en el cuartel general de Mayandía. Llegamos a 1931, llegamos a la Segunda República, y en la Segunda República lo que quieren es potenciar la caballería. Para ello, en Madrid crearon 3 escuadrones. Uno estaba en Capital Blanco Ajibay, que no sé si aquí conocerán lo que es ahora la comisaría de Tetuán, en su momento en la Plaza de la Remonta. En su momento fue un cuartel en el que estuvo los escuadrones de caballería. Pero bueno, ahí estaba el primer escuadrón, el segundo escuadrón estaba en la calle Santa María de la Cabeza, y el tercer escuadrón estaba en el camino de Carabanchel, que venía a ser, no sé si conocen Madrid, la calle General Ricardos. Ahí estaba el tercer escuadrón. En estos años potencian la caballería, y lo que hacen es cambiar el sable, que lo usaban para las manifestaciones. Es una época con muchas protestas, y como puedan entender, pues el sable en una manifestación era bastante lesivo, y lo cambian por unas fustas largas que eran iguales que las de la Guardia Real inglesa. Estas son más fotos de aquella época. Y llegamos a 1941. Se crea la Policía Armada y de Tráfico y el Cuerpo General de Policía, que en el año 59 cambió su denominación y quedándose únicamente con la Policía Armada, porque las competencias de tráfico las asumió la Guardia Civil. La Policía Armada estaba formada por compañías y secciones móviles, por grupos de caballería de 3 escuadrones, lo que se llamaba la agrupación de caballería, y por el batallón de conductores. Aquí podemos ver un escuadrón en la foto de arriba. En la foto de abajo vemos un lancero. La Policía Armada en un principio tenía escuadrón de sables, pero he preguntado y nadie me ha sabido contestar. Cambió el escuadrón de sables, que ahora es de Guardia Civil, por el escuadrón de lanzas, que es el que actualmente tenemos. No sé el motivo. He preguntado también en Guardia Civil, no me ha sabido decir, pero se cambió. Yo creo que es más ornamental y queda mejor en un desfile el escuadrón de lanzas. Es una opinión. De aquella época es este libro, el Manual de Empleo e Instrucción de la Policía Montada, que era un referente. No sé si aquí hay alguien de estas promociones del año 79 al año 82 que hicieron los 2 primeros años. No hay nadie aquí. Vale, maravilloso. Entonces, este libro creo que les suena, ¿no? Porque este libro... ¿No?
Sí. Este libro era el referente para las unidades de policía montada. Lo daban tanto en la Academia de Oficiales del Escorial como en la Academia de Canillas. Y de hecho muchos de los movimientos que tenemos ahora están basados en ese libro. Es curioso, comienza diciendo que se realiza en el año 31 de la paz de Franco. Si hacemos cálculos, el año 31 de la paz de Franco es el año 70. Y llama la atención las características de la policía montada. Para el orden público era un arma de movilidad y sobre todo era un arma apta especialmente para choque. A ver, tenemos que pensar en el contexto histórico de aquella época, y la policía armada, y en concreto caballería, se usaba con funciones represivas, muy represivas. El jefe de la policía a caballo tenía que ser arrojado, audaz, decidido, sereno, y la única idea que debe guiarle es la ofensiva. O sea, imagínense, el policía a caballo tenía que ser impetuoso, arrojado, culto al honor, patriotismo, compañerismo y desprecio por el peligro. Eso en esta época. Pero igual, en el libro, si se lo quiere pasar a la gente para que lo vea, la verdad que el libro no tiene desperdicio. En el libro se habla de las distintas armas que tenía la caballería. Siguen manteniendo el sable y de hecho, si leen el libro, pone que el sable se utilizaría en manifestaciones hostiles. Ahí lo dejo. Estos son fotos del libro, en el que se ve, o sea, está súper bien documentado el equipo del que costaba el caballo, los tipos de instrucción, cómo se domaba, los ejercicios gimnásticos, o sea, es muy, muy, muy completo. Sí, el libro está muy bien. Esto que ven aquí, que puede parecer un propio del Circo del Sol, un espectáculo circense, les puedo asegurar que no. Cuando un policía armada entraba en la policía armada en la Academia de Canillas, allí estaban 3 meses. Los 2 primeros meses eran conjuntos, daban prácticamente mucha teoría, y el último mes aquellas personas que querían irse a caballería pues se pasaban ese mes montando a caballo por la mañana y por la tarde haciendo deporte, pero no el deporte como entendemos ahora. Esto era su deporte. O sea, esto era el deporte que hacían las personas, los compañeros que pertenecían a la unidad de caballería de la policía armada. O sea, eran auténticos especialistas. Les puedo asegurar que hoy en día no tenemos gente así. Ojalá tuviéramos alguno. Es lo que comúnmente se llama volteo. La policía armada estaba formada, una escuadra era un cabo y 7 policías, esa fotografía es una escuadra. Una sección eran 4 escuadras que estaba mandada por un sargento y un oficial. El escuadrón estaba formado por 3 secciones mandadas por un teniente, el grupo formado por 3 escuadrones mandados por un capitán, y luego estaba la agrupación de escuadrones, que eran 2 grupos mandados por un general inspector. Estos 2 grupos, había uno en Madrid y otro en Barcelona. El primer grupo de escuadrones que estaba en Madrid, los 2 primeros escuadrones, estaba uno en Capitán Blanco Argibay y el segundo escuadrón estaba en Santa María de la Cabeza, pero cuando desaparece esa Santa María de la Cabeza, los 2 escuadrones pasan a estar en Capitán Blanco Argibay hasta el año 82, que pasan posteriormente a estar en Casa de Campo, donde están actualmente. El tercer escuadrón estaba en Sevilla. El segundo grupo de escuadrones estaba en Barcelona, y los 2 primeros escuadrones, uno estaba en Casa Ramona y otro estaba en el barrio de San Andrés. Y también tenían una pequeña sección en Tarrasa, porque era en aquella época, en esa ciudad había mucho movimiento obrero, había muchas manifestaciones y tenían constantemente una sección de caballería allí. Y el tercer escuadrón del segundo grupo estaba en Zaragoza, con una pequeña sección en Valencia. De aquella época es conocida la policía armada, como ya hemos dicho, por su carácter eminentemente represivo.
había mucho movimiento estudiantil, mucha protesta estudiantil, y por lo que me han contado, en aquella época casi todos los días había protestas y solían ser justamente antes de la hora de comer. Entonces, lo que hacían, un escuadrón que, como ya he dicho, estaba formado por 3 secciones, 2 secciones se iban a galope, porque en aquella época no teníamos camiones, iban a galope desde Capitán Blanco Argibay hasta Ciudad Universitaria, y una tercera sección se quedaba en lo que ellos llamaban el servicio de botasillas. ¿Qué era el servicio de botasillas? Pues era prácticamente estar con las botas puestas en una silla esperando por si había que ir a apoyar a las otras 2 secciones. Cada vez que iban a la universidad tenían que llevar un jeep. ¿Para qué era este jeep? Pues era para que les llevara los cascos que se ponían en las intervenciones. Cuando acababan su intervención se quitaban el casco y lo volvían a devolver al jeep. También tenemos, participaron en el desfile de la Victoria. El desfile de la Victoria, para quien no lo sepa, fue un desfile que se hizo a partir de 1940, en el que se conmemoraba la victoria de Franco en la Guerra Civil. En este desfile participamos hasta que la muerte de Franco, que el último desfile, si mal no recuerdo, fue en el año 76, y se participaba siempre con 140 caballos. Algo que lamentablemente hemos perdido era las bandas de música que había en todos los escuadrones. Había bandas de música, de trompetas y tambores. Tengo constancia de que hubo tanto en Zaragoza como en Barcelona, en Sevilla y en Madrid. En Valencia no me han sabido decir. Estas bandas estaban formadas por 22, 24 caballos, todos ellos tordos. Para, si alguien no sabe, tordo es blanco. Todos ellos tordos, y tenían las mejores cuadras, porque ellos tenían especiales privilegios por formar parte de la banda de música. De hecho, la de Sevilla fue muy conocida y llegó a grabar incluso 2 discos, este último es del año 67, porque eran un referente en la Semana Santa de Sevilla. Esto, cuando ocurrió la unificación, desapareció. Llegamos a 1978, en el que se crea el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional. Realmente estos años es una transición hasta la unificación. De esta época es lo que hablaba antes. En esta época se compran los primeros camiones que tenían sitio para 4 caballos, los había, ahí pueden verlos. Eso es en la Plaza de la Remonta. Estos camiones eran bastante inestables y había que tener mucho cuidado cuando los conducías, porque había mucho riesgo de que volcaran. Lo que les había comentado antes, se pretendió que los mandos de esta policía se formaran 2 años en la Academia General de Zaragoza, y de donde salían como alférez, y los otros 3 años en la Academia de Oficiales del Escorial, donde salían como tenientes. ¿Por qué cuento esto? Porque en la Academia General de Zaragoza recibían conocimientos ecuestres. De hecho, a día de hoy creo que también todos los que van a la Academia General de Zaragoza también montan a caballo. Y luego, cuando iban a la Academia de Oficiales de aquí del Escorial, también tenían un curso para montar, sí, no me equivoco, y por lo que me han contado, bajaban un viernes de cada 2 a montar primero en la Plaza de la Remonta y posteriormente en Casa de Campo. Sí, ahí. De hecho, no voy a decir nada, pero ahí hay algún comisario general en esas fotos. Ahí lo dejo. De aquella época también quisieron potenciar las motos y se les ocurrió que montar a caballo era muy parecido a montar en moto. Entonces, quitaron muy parecido. Quitaron un escuadrón de Madrid y otro de Barcelona y lo convirtieron en motos. Entonces, ¿qué pasaba? Tú llegabas a caballería, hacías tu curso, estabas en caballería y de repente, de un día para otro, te decían: mañana vas a motos. Y tú, sin saber,
te daban un par de días de clase y te ibas a las motos. No, vamos, no sé si aquí hay gente que monta a caballo, pero les puedo asegurar que no tienen nada que ver montar a caballo con ir en moto, se lo puedo asegurar. Con lo cual, la unidad de caballería estaba compuesta por caballos y motos. Ese es el distintivo que había de la época. El fondo del distintivo es el color azul, que se llama azul María Cristina, que es el color típico de la caballería. De hecho, me voy a adelantar, lo iba a contar luego, pero lo voy a contar ahora. Hemos vuelto a recuperar esta prenda que llevan estos compañeros en la cabeza, el chapiri, que lo perdimos cuando se produjo la unificación. El año pasado en la Comisión Técnica de Vestuario se aprobó y a ver si con un poco de suerte a finales de año nos pueden ver ya luciendo el chapiri. En el chapiri se lleva el color, hay una línea que es el color azul María Cristina porque es el color típico de la caballería. De hecho, todas las unidades montadas, si se fijan, de alguna forma llevan este color. Llegamos a la unificación en el año 86 con el Cuerpo Nacional de Policía. De los primeros uniformes, que luego Eugenio me corregirá, nos dieron el mismo uniforme que le daban a las unidades de intervención policial. Ahí pueden ver a un compañero montado con el uniforme exactamente igual que el de UIP. De aquella época se compran los primeros camiones de 6 plazas, que son los que actualmente usamos, y hubo un pequeño experimento en el que compraron camiones de 8 plazas, los cuales estuvieron año y medio porque para maniobrar con ellos en la ciudad era muy complicado, tenían que irse con mucho tiempo de antelación para encontrar sitio para aparcarlos y no eran muy operativos. De aquella época también es este coche de caballos. Contábamos con 3 coches de caballos. En la actualidad tenemos 2, uno en Casa de Campo, que es este que están viendo, y otro en Sevilla. ¿Para qué se usaban? Se usaban para demostraciones y exhibiciones, y luego los fines de semana también se usaban para aquellos familiares de los policías que quisieran ir, se les podía dar un paseo a caballo. También en aquella época se creó durante un par de años lo que se llamó el Club de la Herradura. El Club de la Herradura era un club social que hicieron en el que los martes y los jueves por la tarde los policías que quisieran aprender a montar a caballo podían ir, y los sábados por la mañana podían ir los hijos de los funcionarios también para aprender a montar a caballo. De hecho, yo tengo ligeros recuerdos de haber ido a montar a caballo cuando era pequeña en ese Club de la Herradura. En el año 99, con motivo del 175 aniversario de la creación de la policía, representantes de las distintas unidades de caballería hicieron el camino de Santiago de Astorga a Santiago de Compostela durante una semana. Por lo que me han contado fue una experiencia increíble y quién sabe si el año que viene lo repetiremos. Veremos a ver. En el año 2003 desaparecieron las unidades de Zaragoza y de Barcelona. ¿Por qué desaparecieron? La de Barcelona desapareció porque los Mossos de Escuadra comienzan a asumir competencias y no tenía mucho ese sentido que allí hubiese unidad de caballería. La de Zaragoza, por lo que me han contado, es por el mal uso, el uso inadecuado que el mando que estaba en ese momento en Zaragoza hacía de los caballos. El problema que tenía caballería es que valíamos para todo. Un día los destinaban a montar, otros días los ponían en una moto o en un coche o a hacer patrullas a pie. Entonces no teníamos una exclusividad como la tenemos ahora, que un compañero de caballería es para montar a caballo, no es para cubrir otro tipo de servicios. Pero en aquella época eso no se respetaba mucho y en Zaragoza, en los mandos que había en ese momento, pues no tiraban mucho de los caballos y vieron que no tenía mucho sentido el que continuaran allí habiendo caballos si no los usaban, con lo cual desapareció. No obstante,
En ese mismo año, los puestos que había de Zaragoza se trasladan a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde estoy yo ahora. En aquel momento la sección operativa central de caballería era únicamente burocracia. Estaba formada por 4 personas y se dedicaban a hacer informes, expedientes de compra y poco más. Con esto se crea un grupo operativo en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que es donde yo estoy ahora. Este grupo es el que viaja por toda España y va cubriendo las diferentes solicitudes que se hacen de caballería. Tengo que decir, porque claro, aquí hay gente que a lo mejor, cuando hablo de grupo, un grupo está formado por 30 personas, ¿vale? Un equipo son 6, un subgrupo son 2 equipos y un grupo son 2 subgrupos, un total de 30 personas. De hecho, en la actualidad tenemos en Casa de Campo, que la unidad territorial de caballería de Madrid, en la que hay 3 grupos. En Sevilla tenemos 2 grupos, en Valencia 1 y en Comisaría General 1, el que se formó en el año 2003. Llegamos al año 2015, Policía Nacional, y aquí ya poco ha variado hasta ahora el tema de la caballería. Estamos presentes en multitud de eventos. Aquí tenemos fotos recientes en el Rocío. Estamos en la operación Pládiga en verano, los meses de julio y agosto, que consiste en un plan de prevención de incendios. En Galicia va un equipo a Pontevedra y otro equipo a Santiago de Compostela, y durante los meses de julio y agosto realizan patrullas por los montes gallegos, y les puedo asegurar que es increíble este tipo de patrullas. Hacemos actos de protocolo, actos de representación. Esta foto es del año pasado del dispositivo que hubo de la OTAN. Este año también estamos presentes en el dispositivo de la Presidencia Europea. Hemos sido galardonados con muchos premios. El más reciente fue el Caballo de Oro, que nos otorgó el Ayuntamiento de Jerez en la Feria del Caballo. Este año, en la Feria de abril, hemos sido los invitados de excepción de la exhibición de enganches que se hace, y es espectacular. Participamos todos los años en SICAP. SICAP es el Salón Internacional del Caballo, en el que lo que se quiere es dar a conocer el caballo español, en el que participan más de 40 países y en el que tenemos representación todos los años y con muy buenos resultados. También desde hace 3-4 años hacemos prácticas conjuntas con UIP, porque hemos entendido que es fundamental, porque somos el complemento de estas unidades, y nos habíamos encontrado a veces con compañeros que, como no sabían cómo acercarse al caballo, pues perdíamos operatividad. Con esto está dando excelentes resultados, y espero que siga muchos años, porque hacemos prácticas semanales. Esto es un rodeal congreso. El traje de celador. Estamos continuamente innovando, porque entendemos que no nos podemos quedar atrás, porque no es únicamente el montar a caballo. El montar a caballo somos jinetes y también somos policías. Y el tema de la equitación, hay que estar constantemente formándose. De hecho, ahora estamos intentando hacer un convenio de colaboración con la Escuela de Jerez, que si no la conocen es la escuela, la mejor escuela que hay en España, y yo creo que casi en Europa, sobre equitación. Seguimos innovando, como digo. Esta es la última innovación que hemos hecho en el caballo: crear esta manta riñonera, que aparte de darle calor al caballo en invierno, hemos solucionado un problema que teníamos, porque cuando hacemos patrullas en invierno a las 6 es de noche, y teníamos problemas de visibilidad. Iban por los parques o por algún camino y no se les veía. Con esta manta riñonera, que si pueden observar lleva una tira reflectante, pues ya sí que se los ve.
actuamos en procesiones, estamos también muy presentes en el plan director, vamos a colegios a hacer exhibiciones en plazas de toros y también en Navidad. En Navidad vamos a los colegios vestidos de Reyes Magos y les puedo asegurar que la cara de los niños cuando entramos a caballo vestidos de Reyes Magos es indescriptible. También tenemos presencia internacional, hemos participado en congresos en Chile, Marruecos, Colombia, en el Salón... Sí. No, eso van solo los... A Francia sí los hemos llevado. En Francia estuvimos, en Aviñón, participando en el 2019 junto con la policía francesa y la marroquí en el Salón Cheval Passion. La penúltima visita que hemos recibido es de lo que era la escolta de la fallecida reina Isabel II de Inglaterra. Estuvieron una semana en Sevilla con nosotros, pudieron patrullar por las calles de Sevilla y la verdad que se fueron encantados. También hemos tenido visitas últimamente de Portugal. En cuanto a los caballos, hasta el año 2007 los caballos se compraban, se hacía una comisión de compra que estaba formada por un veterinario, un herrador, un potrero y los jefes de las unidades, y durante 10-15 días iban por toda España para comprar caballos. Desde el año 2007 tenemos un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa, con Cría Caballar, que nos provee de caballos. El caballo que usamos por excelencia es el caballo español, por su carácter. Es un caballo muy estable, muy noble, muy tranquilo, y es lo que realmente nos hace falta a nosotros. Tenemos algún árabe y algún frisón, pero como el caballo español, para nosotros no hay ninguno. Cuando estaba indagando sobre la historia de la caballería, me llamó la atención porque hasta el año 2015, conforme al famoso, en caballería, al famoso artículo 300 del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, el jinete tenía derecho a quedarse con el caballo cuando llevaba con él 9 años. Luego se lo podía quedar, venderlo, hacer lo que quisiera. Y indagando, este artículo, el famoso artículo 300, viene de una Real Orden del año 42, que a su vez es de una del año 21, que a su vez es una del año 73. Es decir, es exactamente igual este artículo 300, que hasta el 2015 ha estado en vigor, de una Real Orden de 1873. Ahora ya el tema de los caballos ya no se los lleva al jinete cuando llevan 9 años con ellos, los damos de baja cuando ya no son aptos para el servicio, y ahora ya se dan en adopción. Buscamos que tengan una buena jubilación y miramos por el bienestar del animal, que creo que lo tiene bien merecido. Lo que les he contado antes, el tema del chapiri, que hemos recuperado, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y por último, pero no menos importante, este año pasado, en el año 2022, hemos vuelto a participar en el desfile de la Hispanidad. Desde la unificación no se había vuelto a participar las unidades la policía en general. En el año 2017 participaron motos de la Policía Nacional, y ahora en el 2022 hemos participado con 81 caballos, de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque les puedo asegurar que fue una experiencia maravillosa, y creo que a partir de ahora todos los años vamos a desfilar el Día de la Hispanidad, lo cual es un orgullo para todos nosotros. He ido muy rápido porque imagino que tendrán alguna pregunta. Ya hasta tarde, vale, pues lo dejo ahí entonces. Bueno, pues entonces muchísimas gracias.